Luis Lauge te informa sobre la realidad política, sindical y la relación de los trabajadores con las empresas. Trabajadores y empresarios. Un programa donde las voces de los protagonistas y el análisis son el centro de la noticia. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Trabajadores y empresarios, como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, el día más efervescente, donde pasan más cosas de la semana. Por eso estamos en este horario, por eso a veces no nos atienden y por eso a veces nos cuesta encontrar a la gente, porque está toda la gente trabajando en la actividad política y económica que tiene que ver con nuestro programa. Ahora está reunida la CGT, está recibiendo a la fórmula Sergio Massa, Agustín Rossi. Se reunieron desde las 3 de la tarde. Esto tiene que ver con la promesa pero estoy viendo una cosa que tiene que ver con un entrevistado. La reunión, esta reunión tiene que ver con un encuentro que tuvieron recientemente, la semana pasada, respecto del apoyo a la candidatura de Sergio Massa, y habían quedado en dos cosas. Una, esta tarde en la reunión en la propia CGT, un hecho político y un protagonismo importante del sindicalismo, de todas las fuerzas, pero sobre todo del sindicalismo. Ya Massa se reunió con Pablo Moyano, con la CTA, hasta se reunió, hasta tuvo reuniones con sindicatos en particular. Bueno, la cuestión es que ahora en esta reunión no va a haber un anuncio espectacular, pero ahí va a ratificar Massa un poco lo que quería la CGT. Es evidente que la CGT tenía en Massa a su candidato preferido, aunque en su momento también hizo algún gesto con Guado de Pedro, que parecía ser el candidato, y por supuesto para no entrar en colisión con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero su candidato era Massa. Y de hecho también dijimos desde hace mucho tiempo que había una alianza, un tratamiento, un diálogo permanente desde hace mucho tiempo entre Cristina Fernández de Kirchner y Massa a través del Instituto Patria y del Frente Renovador de Massa para que Massa fuera el candidato. Quien aportó el vicepresidente o el candidato a vicepresidente Agustín Rossi fue Alberto Fernández. Ahí se llegó a una negociación. Entonces, y el Frente Renovador hizo todo un gesto de apoyo al gobierno y a la figura de Cristina Kirchner, que dejó todo cantado, y finalmente esto fue así. La CGT, ya digo, estaba jugada con Sergio Massa y ahora está en un tema, hablando con Massa en un tema que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con la recuperación del salario, el pleno apoyo, y también está hablando de un tema muy sensible que tiene que ver con no una reforma laboral, sino modificaciones o modernización, digamos así, de algunas normas viejas que tienen que ver con convenios desde los años 70 del convenio colectivo de trabajo, pero que se van a hacer a través del convenio colectivo de trabajo. Esto significa que si hay alguna modificación sustancial de tratamiento que se pueda discutir, se va a hacer a través del convenio con los empresarios y con el Estado. No va a haber... esta es la promesa que se quiere llevar Massa de la reunión con la CGT, porque Massa a su vez quiere hablarlo con los empresarios. El tema, acá Massa está haciendo de gran articulador, con un protagonismo muy fuerte. La verdad que cada cosa que hace, inclusive en el acto de los 15 años de nacionalización de restitución de Aerolíneas Argentinas, lo hizo con Cristina Fernández de Kirchner. Algunos que piensen que Cristina, él aprovechando esta precandidatura, la va a dejar de lado. Esto es evidente que no, y Cristina no va a dejar que la dejen de lado. Con eso le restará o le sumará votos, pero las cosas están de esa manera. Por un lado, y Massa se quiere llevar esta definición. Normas viejas que se puedan actualizar está bien. Normas viejas, ¿qué significa?
recién lo hablaba precisamente con uno de los quienes va a ser uno de los integrantes, o es en este momento uno de los integrantes de la reunión de CGT con Massa. Que no nos vengan, dice esta fuente sindical, que no nos vengan los empresarios con que la modernización tiene que ver con una reforma laboral, es decir, perder derechos laborales. Perder derechos laborales no los vamos a perder, ni vamos a dejar que los toquen. Lo que sí podemos hacer eventualmente es modernizar algunos convenios que obstaculizan la creación de la creación de empleo, que van muy para un lado y se terminan convirtiendo en una traba burocrática, ese tipo de argumento. Pero ellos tienen por ejemplo, este dirigente que me hablaba, tiene una visión, le ponen el pie en el acelerador porque dice, no, que detrás de esto no nos vengan a sacar las vacaciones, las indemnizaciones, a ampliar la jornada laboral. No, pará, vamos a hablar. Y Massa se quiere llevar esta discusión para después hacer una discusión con la CGT de vuelta y con todo el sindicalismo y con los empresarios, para que los empresarios tengan de Massa esta conformidad de la CGT, esta ampliación de criterio, para que no obstaculicen los empresarios los aumentos salariales. No se olviden que hoy hay ayer hubo un paro de medidas de fuerza y mañana también lo hay de parte de la UOM, en Catalinas contra Techín. Están muchos discutiendo el tema de las paritarias y de los aumentos salariales, Massa emperrado en que sea el aumento salarial supere la inflación. Entonces, si los empresarios dicen, bueno, no vamos a poner obstáculos, y la negociación se puede dar en términos democráticos y lógicos. De todas maneras, es difícil, pero esta es una reunión en la que, por supuesto, la CGT vuelve a ratificar el apoyo pleno a Sergio Massa y Agustín Rossi por la Unión por la Patria. Y también la CGT estuvo en el acto de la UOCRA ayer, martes, reunido con el adversario, que se supone que no va a ganar, que va a ganar Massa, pero el enigma es cuántos votos va a sacar, de Juan Grabois, Paula Abal Medina, y donde ahí hubo una discusión, por supuesto que plena coincidencia, porque Grabois le dijo, sí, por supuesto que estoy de acuerdo como candidato de la Unión por la Patria para ir a las PASO contra Massa, estoy de acuerdo con el tema de aumentos salariales, estoy de acuerdo con el aumento de planes sociales, y además quitó una duda de por medio que tenía que ver con, y ojo, que a mí me vienen a endosar a tildar de izquierdista. Yo no soy de izquierda y la demostración es la candidata a vicepresidente que tiene Paula Abal Medina, un apellido de tradición peronista, y Grabois hizo el sinceramiento ahí, que no faltaba hacerlo, pero de su escuela y de su crecimiento en el peronismo, para que la CGT estuviera contenta y dijera, bueno, muy bien, Grabois, la verdad que todo muy bien. Ahora ellos están con Massa. Igual, de todas maneras, es un tema, ¿eh? Es un tema, las paso, el porcentaje que saque Juan Grabois, que es un buen rival, y que obliga a Massa a no abandonar un discurso peronista, que muchos cuestionaban y decían, Massa tuvo un acuerdo con Macri, ¿cómo es esto? ¿Massa qué es, liberal o es peronista? Bueno, hay que recuperar el salario, lo está diciendo ahora Massa en un discurso en la CGT, así que pleno Massa por el peronismo. Y para irnos enseguida a la presentación de los avisos y seguir con el programa, por supuesto que tiene que ver mucho lo que fue la elección de Santa Fe del domingo pasado, con el triunfo categórico en las PASO por parte de Maximiliano Puyaro, del sector de Horacio Rodríguez Larreta, pero ojo, radical, de la UCR de Santa Fe, es actual, fue ministro de Seguridad del socialismo, pero él es radical, y ganó por, estamos acá, le sacó, 32,58 fue el candidato más votado, con el 32,58%. Va a ser el candidato a gobernador por Unidos por Santa Fe, y le ganó la expresión de la antipolítica, que era Carolina Lozada, en la interna de Juntos por el Cambio, que llevó nada más
que el 21,57%. Entonces sacó 11 votos. Inclusive fallaron las encuestas que decían puede ganar Puyaro por 2 puntos. No, le ganó por 11 puntos. Es decir, que el discurso de Losada, que hasta dijo que Puyaro era un narcotraficante, como había sido ministro de Seguridad, perdió mucho terreno en ese sentido, por lo menos en esta elección, lo que venía siendo una tentación, digamos, una predilección aparente en las encuestas, todo es aparente, porque el 13 de agosto ahí se va a dilucidar todo en las PASO, aparente favoritismo para Patricia Bullrich. Fue un golpe muy duro para Patricia Bullrich, esta interna de Santa Fe, y también fue un golpe muy duro para la elección en el peronismo, donde Marcelo Lewandowski ganó en las PASO, va a ser el candidato a gobernador el 10 de septiembre por el peronismo, pero nada más que con el 17,87% llegó en tercer lugar, y dividido en 5 partes, en 5 candidatos el peronismo, sin superar el porcentaje de Puyaro, pero dividido en 5 partes. Otra vez el peronismo, y igual que en San Juan, no digo que tendría posibilidad quizá o no de ganar, pero el no ir unido y separado en tantas partes le restó le generó una derrota muy, muy fuerte al peronismo, que tendrá que recuperarse si quiere hacerlo de otra manera. Lo que habrá que ver es cómo, me parece, Patricia Bullrich no estuvo en el acto, estuvo Horacio Rodríguez Larreta, pero aparentemente llegará el apoyo pleno de los votantes de Losada y de Patricia Bullrich a Maximiliano Puyaro el 10 de septiembre, cuando sea las elecciones a gobernador de Santa Fe. Bueno, lo veremos. Esto es Trabajadores y Empresarios, ya volvemos enseguida. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Bueno, como decíamos, lo que tiene que ver con la presencia de Massa en la CGT, que ya está en el discurso, no sé si final, pero estaba hablando desde la sede gremial, y con lo que fue el más notable triunfo, digamos, de Juntos por el Cambio en todas las internas que están ocurriendo, en todas las PASO, que fue el de Maximiliano Puyaro. Con algunas particularidades. En la Intendencia de Rosario, dentro del peronismo, el candidato más votado fue el de Grabois, dentro de las PASO del peronismo. Así que cuando haya unas PASO, el 10 de septiembre para gobernador de Santa Fe, en la Intendencia de Rosario, el candidato peronista va a ser un hombre de Grabois. Esto está es un sector minoritario el de Grabois, un sector que representa el kirchnerismo puro, pero eso muestra también la enorme división del peronismo y el error estratégico en estas elecciones, como ocurrió en San Juan, que de haber ido unido sacaba más votos que ante la victoria del candidato de Juntos para el Cambio. Hasta ahora en los resultados de las PASO en Tucumán ganó el gobernador Osvaldo Jaldo. Esto no se puede hablar de derrota general del peronismo, pero en provincias como Tucumán ganó Jaldo y con un hombre ya no es tan cercano, pero sí de toda la estructura de Mansur que tiene este dominio en Tucumán. Pero el Juntos para el Cambio ganó en Mendoza con Alfredo Cornejo. En Corrientes ganó en las elecciones legislativas provinciales, donde está Gustavo Valdés, el gobernador. Ganaron los oficialismos en general. Y en la oposición también ganó, para Juntos para el Cambio en San Luis, Claudio Poggi, con la salvedad de que Poggi, jugó para Juntos por el Cambio y fue elegido gobernador, pero es un hombre de Adolfo Rodríguez Sá, es decir, que ahí la interna de Adolfo Rodríguez Sá y su hermano Alberto, candidato actual gobernador de San Luis, pero que no puede participar
para las elecciones, no pudo participar porque ya perdió su posibilidad de ser reelecto, jugaron en estas internas. Y en San Juan, como dijimos, perdió el peronismo de Jorge Uñac y ahí ganó de Juntos por el Cambio el nuevo gobernador Orrego. Y ahora el domingo viene una elección también clave, que es la de Córdoba, en Capital. Córdoba, el candidato a gobernador ganó Jay Llora, el nombre de Schiaretti. ¿Se acuerdan toda la pelea de Rodríguez Larreta con Patricia Bullrich? Bueno, ahora en Córdoba Capital va un hombre, se hacen las elecciones el domingo 23 de julio, a intendente por la capital, y compiten el viceintendente actual y candidato a intendente por el oficialismo. El oficialismo me refiero al sector de Schiaretti, Daniel Pacerini. Posiblemente es un nombre de Jay Llora y de Schiaretti, se supone que ganaría, frente al diputado nacional de Juntos por el Cambio, Rodrigo de Loredo, que es de la UCR. Cuando llegó Rodríguez Larreta a Santa Fe, después de conocerse la victoria de Puyaro en Santa Fe, Rodríguez Larreta quiso tomar protagonismo y fue también Martín Lustó. Para mí es un triunfo radical, pero bueno, está en la interna, está dentro de Juntos por el Cambio. Pero bueno, Rodríguez Larreta ahí no dejó de mencionar, y ojo que el domingo en Córdoba tenemos que ir por Rodríguez de Loredo. Si gana Rodríguez de Loredo en la capital, sería un protagonismo de la UCR importante, que habría que preguntarse por qué la UCR no jugó un rol más preponderante y no solamente como partener dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Dicho sea de paso, aprovechamos desde este programa para ir más allá, como decimos todas las semanas, de la noticia del momento y hacer un análisis un poco más abarcativo. Seguimos con por supuesto en el acuerdo del FMI, con el FMI se sigue pensando en eso. El viceministro de Economía, Gabriel Rubinstein, y el vicepresidente del Banco Central partieron a Washington para cerrar el acuerdo con el FMI. El viaje se había postergado más de una vez y hubo una conversación previa de Massa con la directora del fondo, Cristalina Georgieva, para destrabar las negociaciones. Seguimos como la parrala con esto, pero Massa está muy entusiasmado por esto, porque además, con cerrar este acuerdo, porque además no llegamos la semana pasada, bajó la inflación a un 6%, no es la locura, pero de 7,4 me parece que había sido el mes anterior, se bajó al 6% y bueno, había entusiasmo, más las negociaciones con la CGT, más un acuerdo. ¿Saben lo que pasa? Que los empresarios que aumentaron y especularon con la figura de Alberto Fernández hoy, me parece que están tratando de hacer un cambio, porque el protagonismo político de Massa, que es un virtual presidente en ejercicio, como me dice el ministro de Economía, es muy grande. Su presencia tiene... Este es un problema político, lo vinimos diciendo desde el primer momento. Acá hay una cuestión política y Massa parece representar eso. ¿Llegará a tiempo? Quizá estamos hablando, Milei sigue teniendo un buen porcentaje de votos. ¿Llegará a tiempo o el castigo de Juntos por el Cambio será inexorable por los 4 años del gobierno de Alberto Fernández y las peleas con Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, eso lo dirán las elecciones presidenciales de octubre. Y bueno, como hicimos al principio del programa, hablamos de lo que fue el triunfo de Maximiliano Puyaro en la provincia de Santa Fe, y tenemos en línea a Juan Cruz Cacu Cándido, es diputado provincial por la provincia de Santa Fe, un hombre muy cercano a Puyaro, que tenemos en línea para trabajadores y empresarios. ¿Cómo te va, Cándido? Luis Lauge te habla, ¿qué decís? ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, yo empecé el programa no solamente felicitándote por el triunfo de Juntos por el Cambio, sino destacando, y permitime que lo puntualice así, porque a pesar de, por supuesto, de la figura presidencial y de lo que está en juego y demás, y de las corridas de Rodríguez Larreta, me parece que es un hecho muy importante puntualizar que ganó un candidato de la UCR en Santa Fe. Puede ser gobernador. Puyaro, el 10 de septiembre, un hombre que en un distrito como Santa Fe, que el radicalismo no gana desde 1900, el último gobernador que tuvo fue Conilia, que lo derrocaron en el 66. Exactamente, hace 60 años que 60 la Unión Cívica años. Radical no podía
asumir la gobernación de nuestra provincia, Sí. en una provincia que ¿Estás contento? estamos todos muy contentos, la verdad, Sí. porque, bueno, más allá del tiempo transcurrido, el radicalismo siempre fue un partido muy fuerte en esta provincia, con mucha presencia, con muchos presidentes comunales, intendentes, con mucha militancia, Bueno, decime pero una que no cosa. teníamos la chance de gobernar Santa Fe. Si la suerte nos acompaña y logramos repetir esta elección del domingo, el 10 de El 10 de septiembre, septiembre. vamos a haber marcado un hito en esa parte de la historia. Algunas cosas que me parecieron importantes. Releyendo tu Twitter, vos te definís como alfonsinista. Te aclaro que para mí es muy bueno que te definas como alfonsinista, pero digo, y puntualizá tu militancia radical. Por eso mismo yo planteaba si esto fue un triunfo del radicalismo en Santa Fe o fue un triunfo, porque lo vi a Larreta como capitalizando un poco una victoria que no le pertenece del todo, ¿o sí? A ver, fue un triunfo de la política, Ajá. entendida con mayúsculas, digamos. ¿Por qué fue un triunfo de la política? Porque más allá de que el radicalismo haya hecho la primera convocatoria al acuerdo de la oposición en Santa Fe, donde convivimos en ese acuerdo, obviamente el radicalismo, pero también el socialismo, el PRO, la democracia progresista, la coalición cívica, 15 partidos políticos que estamos conviviendo en este frente opositor al gobierno de Omar Perotti. Fue un triunfo de la política porque fue la política, el diálogo, el intercambio de ideas, la elaboración de propuestas comunes la que facilitó este acuerdo, porque Sí. luego fue la política la que construyó dentro del acuerdo espacios referenciados en uno u otro candidato, y porque a su vez fue frente al marketing la política la que termina triunfando en las elecciones internas, Sí. porque se apostó por una campaña de propuestas, una campaña de mucho territorio, una campaña con participación de los intendentes, de los presidentes comunales, de la dirigencia, con una campaña con equipos técnicos trabajando propuestas, Sí. presentándole a la gente las mismas. Entonces, frente a los que ofrecen la solución que quizás sea solamente el marketing y el consignismo y algún eslogan y no puede mostrar sustancia, en este caso se mostró una sustancia que es eminentemente política, esa sustancia, y que obtuvo el resultado que todos conocemos el domingo pasado. Déjame de esta respuesta tuya plantearte dos interrogantes. Una, estoy de acuerdo contigo, se ganó al marketing, hubo mucha satisfacción, esto no lo vas a decir vos, pero lo digo yo, dentro del del búnker de Horacio Rodríguez Larreta, porque la verdad que les pusieron muy contentos que Carolina Lozada hubiese perdido en esta PASO, porque Carolina Lozada llegó a definir, que por supuesto era la candidata de Patricia Bullrich, llegó a definir de narcotraficante a quien puede ser el próximo gobernador, Puyaro. Eso Bueno, eso es no muy lo grave. dijo así, no lo dijo así, lo quiso dar a entender. Sí. Pero nosotros ya hemos dado vuelta a esa página. Por ahí las necesidades electorales llevan a estrategas de campaña o a publicistas a intentar que se digan cosas que son difíciles de decir cuando una sociedad piensa lo contrario. Y creo que Claro. quedó demostrado el domingo que pensaba la sociedad respecto a Maximiliano Puyaro. Por ende, nosotros dimos vuelta a la página, hubo una conversación telefónica Ajá. entre Maximiliano y Carolina Ah, sí. Lozada Ah, el bien. domingo, y esperamos obviamente que podamos entre todos consolidar este triunfo de la oposición, que es un triunfo del sector nuestro, obviamente, porque Maxi sacó 500.000 de votos, pero también es un triunfo del sector de Carolina Lozada, del sector de Mónica Fein, que cada una en su medida aportó a que la oposición hoy en Santa Fe esté rondando el 1.000.000 de votos, y eso es muy importante para todos. Estamos haciendo una elección histórica donde le sacamos 35 puntos de ventaja al Partido Justicialista con el Partido Justicialista, con el PJ en el gobierno. Y Claro. eso es lo más importante que tenemos que defender, que es la posibilidad del cambio en la provincia de Santa Fe. Lo que Sigo. pasó en la campaña electoral muchas veces tiene que ver con el calor de la campaña. Algunos entendemos que
hay cosas que no se, hay límites que no se tocan, Perfecto. otros entienden que no, pero bueno, ya pasó. Bueno, vos sos un militante, tengo referencia, porque me lo han contado radicales, y por eso también te lo pregunto, en el sentido de lo que va a ser la estrategia y de lo que va a ser la carrera electoral de acá al 10 de septiembre. ¿Cómo van a actuar desde el sector de Puyaro para que los votantes de Carolina Lozada, que quieren otra cosa, se decidan por Puyaro? No es Bueno, menor. vamos a seguir contándoles nuestras propuestas, Sí. nuestra mirada de la provincia, contándoles qué vamos a hacer y con quiénes lo vamos a hacer. Seguramente lo vamos a hacer también con mucha gente que hoy estaba, que hasta el domingo estuvo participando, colaborando en los equipos de Carolina y también en los equipos de Mónica. Y seguramente cuando podamos llegar a todos esos votantes contándoles lo que queremos hacer, nuestra propuesta, nuestro plan de gobierno, nos van a acompañar porque es sin lugar a dudas el plan más sólido y el equipo de gestión más sólido que tiene la provincia, frente además a un gobierno como el de Omar Perotti, que es a todas luces el peor gobierno que tuvo Santa Fe desde la vuelta a la democracia. ¿Por qué el peor gobierno? Decime, dame alguna, no tengo tanto tiempo, pero una o dos definiciones. ¿Por qué te parece el peor gobierno? Bueno, primero, batimos récord de inseguridad. Nunca hubo tantos muertos en Rosario como en la gestión de Omar Perotti. Mira. Segundo, perdimos el año pasado, por ejemplo, 30 días de clases. Un mes de clases menos, por ejemplo, que los chicos de la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí. Tercero, Santa Fe tenía hasta el año 2019 el orgullo de poder jactarse de tener el sistema de salud pública más fuerte de la Argentina, más robusto, mejor organizado. Sí. Bueno, lo fueron desarmando y hoy tenemos escenas que vivíamos acá en Santa Fe en la época de Carlos Reutemann, que era los pacientes que tenían que llevar hacia los hospitales los insumos para poder ser atendidos, o los presidentes comunales, como pasa hoy, que tienen que estar pagando de la plata de los municipios el combustible para que funcionen las ambulancias o para que funcionen, en el caso de seguridad, los patrulleros. Sí. Esa provincia que habíamos empezado a dejar atrás ha vuelto a escena en parte por la manera de concebir el gobierno de Omar Perotti, Sí. que es la manera, si se quiere, muy poco moderna y bastante avara de entender el Estado. Y me refiero a avaro en el sentido de que nuestra policía no tiene ropa, los patrulleros no tienen combustible, los docentes, en las escuelas, muchas están con muchos problemas edilicios, no se han hecho ni siquiera relevamientos para resolver el problema del gas en las escuelas. Pero eso Sin porque... embargo, la provincia se daba el gusto de tener, de llegar a tener 137.000 millones de pesos en cuentas a la vista en los bancos, 4 masas salariales. Eso Bueno, te iba a la verdad decir, es que... no es que el gobierno nacional no le daba plata. No, y no es que Santa Fe tampoco es una provincia que no produzca sus recursos. No, Santa claro. Fe produce sus recursos. Sí, Pero la sí. concepción de gobierno estaba más orientada a lo financiero que a resolver los problemas. Decime una cosa, en términos políticos te lo pregunto, no quiero que te metas Sí. en no me interesan las internas desde ese punto de vista, pero digo, en términos políticos, ¿esta inacción o esta actitud de gobernar de Perotti fue la que pudo haber influido en que hubiese un peronismo tan dividido, por ejemplo? Porque hubo 5 candidatos. Yo creo que el gobernador, en su manera de construir, entiende que si no es él, no importa, no importa que sea alguien de su partido. Si no es él, no importa quién sea. Uh-huh. Y caída la posibilidad de su reelección, porque no pudo reformar la Constitución, Sí. intentó condicionar el gobierno que viene desde la Cámara de Diputados, con una mayoría en la Cámara de Diputados. Pero la verdad es que está en una mala situación política. Para que pongamos en números, Sí, que el claro. gobernador de la provincia se presente a elecciones, en este caso para ser diputado provincial, y saque el 14%, que es un 86% de gente que no estuvo dispuesta a votar al gobernador. Claro, espera, porque él hizo en la elección de diputados no hizo, hizo una mala elección, pero le fue mejor. ¿Cómo fue? Porque él fue candidato. Fue candidato, exactamente, Sí. pero sacó el 14% de los votos.
Sí. Ganó la interna, pero Ganó con la candidaturas dentro de su frente político del PJ, que no tenían tanto peso, tanto conocimiento, tanta estructura como tiene el gobernador, y sin embargo ha hecho una elección mediocre. Apenas Marcelo Lewandowski sacó 3 puntos más, 17,87. Exactamente. Que fue el candidato peronista más votado, ¿no? Exactamente, la oposición, el Frente Unidos para Cambiar Santa Fe, le saca 35 puntos de ventaja al Partido Justicialista. Mirá vos. Bueno, en el año 83, decía un radical hace un tiempo, pensando en esta victoria del radicalismo, que pasó con el Changi Cáceres, Luis Changi Cáceres, yo que soy más grande que vos, que en el 83... Changi, sí, lo conocemos, un amigo además. Nosotros arrancamos todo en política con él, Max y yo, todos nosotros. En el 83 tenía la elección ganada, parece que se fue a dormir y después ganó el peronismo. No, pero ese fue Aníbal Reinaldo. Ese fue Reinaldo, está bien. Está bien, ahora sí. Que no se suponó que si se acostó o lo acostaron. No se sabe, claro, sí, seguro que lo acostaron. Las dos cosas en realidad, se acostó y lo acostaron. Bueno, vos te definís como alfonsinista. ¿Qué te gustaría que de signo de Raúl Alfonsín, de lo que fue la gestión de Alfonsín, tenga la posible, casi segura, mandato de Puyaro en Santa Fe? Primero el método, no dejar nunca el diálogo, no dejar nunca de convocar, no dejar nunca de pensar la gestión del Estado con una mirada estratégica, con una mirada de futuro de lo que se quiere para la provincia, para el desarrollo de la provincia, para equiparar diferencias que hay desde lo territorial, desde lo económico, desde lo productivo. Y por otro lado, ponerle mucho impulso a la educación, y en una provincia que tiene una crisis tan grande en educación, aunque parezca mentira, vamos a tener que poner impulso nuevamente en la alfabetización. Bien. Así que son dos cuestiones de las cuales Alfonsín se hizo cargo en su gobierno, y nosotros quizás el mejor homenaje que le podamos rendir a 40 años de la democracia es en Santa Fe volver a alfabetizar y volver a tener un gobierno de mirada estratégica y de método democrático. Juan Cruz, te agradezco muchísimo. No me da cosa a veces decirte Cacu porque no tengo... no hay problema, ningún problema. No tengo la confianza como para hacerlo. No hay problema, ningún problema. Pero bueno, lo felicito y espero el 10 de septiembre vamos a volver a hablar, ¿eh? Seguramente. Vamos a volver a hablar y suerte para el 10 de septiembre. Gracias, muchas gracias. Bueno, te agradezco muchísimo la participación en el programa. Hasta luego. Fue chau. Juan Cruz Cacu Cándido, diputado provincial, mano derecha de Maximiliano Puyaro, que ganó la interna de Juntos para el Cambio en Santa Fe. Ya volvemos. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. El mejor gimnasio te espera. Elegí las clases que quieras. En Unfit vamos a cuidarte. En Unfit venimos a encontrarte. ¿Sabías que un rico y auténtico sabor de un gran espresso ya no se encuentra solo en las cafeterías gourmet? Y además, con la línea de cafeteras Oster, la preparación de tus bebidas favoritas con café son tan ilimitadas como tu imaginación. Conocé todas las cafeteras disponibles para vos en www.osterargentina.com. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Unión para defender lo que es nuestro, para proteger a las familias argentinas. Unión para representar el orgullo por nuestra patria. La patria es la escuela, nuestra historia, la familia, los encuentros. La patria sos vos y vamos a defenderla. Unión por la patria. Máximo Kirchner, Victoria Tolosa Paz, precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, lista 134A, celeste y blanca. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Vamos con la izquierda que se planta. En la quinta sección, Sonia Magazzini y Walter Raúl Orozco, diputados, Frente de Izquierda Unidad, lista 136. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. En las PASO necesitamos tu voto. Pablo Busch, gobernador provincia de Buenos Aires, lista 322, política obrera.
Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Frente Patriota Federal, lista 95A. Primero la patria. César Biondini, presidente. Mariela Bendaño, vice. Nacionalismo o más de lo mismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Es hora de levantarse. Rocío Soledad Giacone, precandidata a senadora nacional por la provincia de Buenos Aires. Hacemos por nuestro país. Lista 505F. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook. Ecomedios Live. Comienzo espacio publicitario. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores. Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. SATSAI Presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar. Fin espacio publicitario. Bueno, seguimos en Trabajadores y Empresarios, ya recorrimos Santa Fe, estamos hablando de la reunión de la CGT, donde estuvo Sergio Massa y Agustín Rossi, y también hay un hecho importante que tiene que ver con una reivindicación de paritaria salarial de la Unión Obrera Metalúrgica y de otros elementos que siempre hablamos con el entrevistado que tenemos en línea, que es Rubén Urbano, el secretario de prensa de la UOM. ¿Cómo estás, Rubén? Luis Lauge para Trabajadores y Empresarios. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo anda usted? Muy bien, ¿cómo anda? ¿Qué cuenta? Bueno, realmente yo estoy en Córdoba en este momento y se está desarrollando una audiencia en Buenos Aires, en el Ministerio de Trabajo de la Nación, y bueno, estamos en la dulce espera para ver que sigue todavía en la audiencia. Se ve que está duro la negociación, claro. Y lo más factible es que mañana estemos con la medida de fuerza, mañana y pasado. Claro, estamos, le decimos a los oyentes de Ecomedios que tanto el martes, ayer martes, como mañana, como pasado, hay un paro nacional, un estado de alerta también de la UOM en Catalinas, en la zona de Catalinas, es concretamente por el pedido de paritarias con una empresa en particular o con el pedido a las cámaras. No, las paritarias son en general para todos los trabajadores metalúrgicos del país. Sí. Ayer ha sido un paro a las 10 de la mañana por abandono de tareas y posterior movilización. En Córdoba movilizamos cerca de 3.000 trabajadores que fueron a trabajar en la metalúrgica y un colectivo con delegados llevó hasta Buenos Aires. Y en Buenos Aires el acto fue con más de 20.000 trabajadores, un acto muy importante. Perfecto. Creyendo que con eso se iba a despejar ya y que se iba a poder llegar a firmar. No entendemos la insensibilidad que están teniendo los sectores del sector empresario, pero bueno, es lo que hay, es lo que nos espera para el futuro inclusive. Así que bueno, llegamos al Ministerio de Trabajo con una audiencia para el día de hoy, atentos a que mañana y pasado estamos con un paro de 48 horas y bueno, se está desarrollando todavía esa audiencia, no ha terminado aún, empezó a las 11 de la mañana y claro, llevan más de 5 horas de audiencia. Y evidentemente que no hay nada todavía, o sea que se ve que está muy dura la negociación. Exacto. Y creo que en cualquier momento la fija posición la UOM y vamos al paro nomás para mañana y pasado. Está muy claro. Es decir, de ahí o se suspende o se pasa un cuarto intermedio la medida de fuerza o se cumple como se está cumpliendo, que se cumplió ayer y sigue mañana o pasado. No, si hay un cuarto intermedio será para el lunes porque vamos a estar de paro mañana y pasado. Ah, bien, perfecto. No es que mañana... Se levanta, si hay arreglo se levanta, si no, no. Perfecto. Si no, no. Perfecto. ¿Cuánto es el monto? ¿Cuánto es el monto que piden? Estamos pidiendo un 10% de retroactivo para el desfase que hubo en el primer trimestre y un 30% para el trimestre julio-septiembre, más un bono de 60.000 pesos. Está bien, perfecto.
Bueno, hecho esta salvedad tan importante del tema de las paritarias que cabeza la Unión Obrera Metalúrgica, lo llevo un poco a 2 o 3 cositas que tienen que ver con la realidad. Hoy, reunión de CGT con Sergio Massa y con Agustín Rossi, como estaba previsto, y va a haber un acto el día 8 de agosto. Hay un acuerdo de CGT y un apoyo a la fórmula Massa-Rossi. ¿Esto cómo se desencadenó? ¿De parte de la UON, de parte de usted en particular? ¿Hay un apoyo a esa candidatura? Sí, yo creo que sí, porque, a ver, dentro de las posiciones que están tomando y de los candidatos que hay, evidentemente que tenemos que hacer una diferenciación en lo que piensa, dice y hace Sergio Massa, que ha agarrado brasas calientes con el tema de economía y bien, creo que lo está llevando medianamente bien. Es muy difícil cuando estamos posicionados en el mercado y continúa con el alza de los precios y la alza de la inflación. Pero sí, bueno, es el candidato que creemos que va a estar más cerca de los trabajadores y por tal motivo la CGT apoya a esa candidatura, ¿no? En el medio hubo un poquito de desprolijidad respecto a toda esta larga historia de Alberto y Cristina respecto de lo que pareció 24 horas de la candidatura de Guado de Pedro que después se fumó. ¿Cómo lo vivió eso? No, evidentemente que había una candidatura, había varias candidaturas, sí, claro, sigue habiendo algunas candidaturas, inclusive que esperemos que ya ahora con la proclamación de Massa se unifiquen y que se haga una sola candidatura del sector peronista y que podamos de esa manera apoyar esa lista. La CGT, como la CGT acá en Córdoba, como la Unión Metalúrgica, que va a apoyar la posición de Massa. ¿Despejó dudas? No digo que usted la tuviera, pero digo, había algunas dudas y hoy hay un ya respaldo casi unánime hacia la figura de Massa, pero había dudas respecto de cuál iba a ser su planteo, si iba a ser un planteo peronista, si, digamos, si su acuerdo o su siempre negociación con los empresarios lo ponía un poco del otro lado y no de los trabajadores. ¿Usted está viendo de parte de Massa, qué está viendo de juego de Massa como ministro de Economía y candidato? No, lo que estamos viendo es que está haciendo un trabajo que obviamente no es fácil, no es un trabajo sencillo, pero sí también estamos viendo de que está teniendo respuesta por parte de quienes del Fondo Monetario y como la respuesta que está teniendo y la aceptación que está teniendo con los mercados internacionales. Sí, ahora sí. No hay otro tampoco, no creo que Massa no vaya a buscar otro discurso que no sea un discurso peronista, porque evidentemente que ya para liberar y ahí hay muchos partidos que están poniendo ahora. El neoliberalismo se lo ve de no tan solo Juntos por el Cambio, sino de Milei, del gobernador de acá de Córdoba, que también quiere jugar con Juntos por el Cambio, o sea que se dejó del peronismo para alinearse con Juntos por el Cambio, o sea que de los que están puestos en la carrera para la presidencia, yo creo que Massa es el único que puede llevar un mensaje que sea realmente peronista, que lleve un mensaje, al menos con justicia social, que eso no está haciendo mucha falta. Aprovecho su pertenencia a la provincia de Córdoba, usted es secretario de la seccional Córdoba también de la UOM, y aprovecho lo que fue, no tuvimos oportunidad de hablarlo en su momento, fue la elección, digamos, de Yarlora, el triunfo del gobernador de Córdoba, que pertenece, está vinculado a Juan Schiaretti, digamos, que representa otro sector del peronismo. ¿Cómo vio y que va a ser precandidato presidencial también? Bueno, por eso le decía, si ya Schiaretti dice claramente que él va a jugar después de la primaria para Juntos por el Cambio. Claro, y por ende le ha puesto un candidato de Juntos por el Cambio y a Yarlora, y le va a poner un candidato también de Juntos por el Cambio a Pasarini, que es el candidato a intendente. O sea que los peronistas cordobeses nos han dejado sin candidatura. Por ende, yo creo que también el domingo, como fue con Yarlora, va a haber muy poca cantidad de votantes. Al menos los peronistas no vamos a ir a votar porque no tenemos un referente a quien hacerlo. Mire usted, perfecto. Sí, claro, porque antes mencionábamos que el domingo que viene es la elección en la capital.
de Córdoba, y el peronismo irá dividido. ¿Por qué no me define un trazo grueso? Un poco lo que pasó en San Juan con el peronismo dividido, un poco lo de Santa Fe fue una derrota muy fuerte del peronismo con 5 candidatos, donde ganó el radicalismo, ¿no? Con Puyaro, el radicalismo, pero dentro de Juntos por el Cambio, donde capitalizaron Rodríguez Larreta y demás. ¿Se puede dar el lujo? ¿Por qué se da el lujo el peronismo de tener esas malas estrategias, todo dividido en muchas provincias? Y bueno, pasa porque acá están metiéndose, hay políticos que me han debilitado, por eso que hablaba usted de la grieta que se ha armado en el peronismo, y bueno, haberlo debilitado, y en este momento lo que están buscando de no quedar fuera del foco político, y le da lo mismo estar dentro del peronismo que estar por fuera del mismo, o sea, en este caso Junto por el Cambio. Eso es lo que ha pasado, y eso en Córdoba, evidentemente que lamentablemente no se le escuchó al compañero José Manuel de la Sota cuando dijo que el límite era Macri, mi límite era Junto por el Cambio, claro, que el límite era la patria contratista y que el límite era el neoliberalismo. Y acá no se lo ha acatado, no se lo ha tenido en cuenta esas palabras, y han llevado adelante dejando de lado el peronismo para asociarse a Junto por el Cambio. Que evidentemente que los peronistas nos dejan sin ningún tipo de... Acá no tenemos ningún candidato que sea realmente peronista o que vaya a jugar para el peronismo. Estaba viendo que compite el viceintendente y candidato a intendente por el oficialismo, digamos por el schiarettismo, es Daniel Pacerini, y después la otra es el diputado nacional de Juntos por el Cambio radical, Rodrigo de Loredo, y no hay un candidato peronista, o por lo menos no candidato con posibilidad. No lo hay, no lo hay. Es una vergüenza que no lo haya. Bueno. Dígame una cosa, y yo escuchaba también un encuestador, y no es precisamente, es un encuestador cercano al peronismo, digamos, y al oficialismo, que decía que si Massa no se abre de alguna manera de las políticas actuales, de la política del gobierno, de ahí a que lo pueda hacer, que te puede haber recibido el apoyo de Cristina, es otra cosa, pero si no se abre, no tiene posibilidades electorales firmes para la presidencial. ¿Usted cómo lo considera? ¿Lo ve eso? No, yo creo que acá el kirchnerismo está desgastado, y evidentemente que abrirse significa no nombrarlo tanto, no sacarse tanto, y mantener, no una distancia, pero sí mantener cierto recelo respecto de lo mismo, porque la sociedad en sí, al kirchnerismo no lo ha visto bien, no lo viene viendo bien hace tiempo ya. Y evidentemente que eso sí espantaría algunos ojos. Hay sector empresarial, sector del campo, que lo ven en masa con buenos ojos, como para decir que no se olviden de lo que pasó con el macrismo, que no se olviden de que del robo sistemático y literal que hizo Macri con el Fondo Monetario, con la plata que pidió el Fondo Monetario Internacional, que no lo puso en ningún lado, sino que lo bolsillo él. Y evidentemente que eso le pegó a toda la economía del país, y tampoco los productores, los trabajadores, la gente de la producción, los empresarios no ven con buenos ojos votarlo a Juntos por el Cambio por tal motivo también. O sea que acá hay algunos más se quieren alejar del kirchnerismo, y muchos se quieren alejar también de Macri, porque también que son los que pueden de cierta manera desnotar los votos que puedan lograr. Pero digamos así, lo escuchaba un poco difuso. ¿Tiene tiempo o no tiene posibilidad de Massa de diferenciarse del kirchnerismo? No, ya está jugando, ya está trabajando, y bueno, recibiendo el apoyo de los trabajadores, yo creo que ya tiene un buen terreno como para trabajar. Porque si hiciera lo contrario y tuviera un discurso, y quisiera tener un discurso más independiente del kirchnerismo, lo votaría en contra del propio kirchnerismo también, ¿o no? No, acá los kirchneristas tienen que entender de que tienen que hacer un discurso diferente para captar votos. Es una cosa lógica y natural. Y Juntos por el Cambio lo mismo. Si hablan de Macri, no lo vota nadie también, tampoco. Claro. Bueno, Rubén,
Yo le agradezco muchísimo la participación, como siempre, en el programa y bueno, nos seguiremos hablando para ver cómo está la realidad, ¿eh? Y suerte con la negociación. Y que ande muy bien, ¿eh? Gracias, Rubén, muy amable. Rubén Urbano, secretario de prensa de la Nacional de la Unión Obrera Metalúrgica, en plena etapa de negociaciones paritarias. Ya volvemos. ¿Sabías que en Quilmes tenés un centro municipal de zoonosis? Podés comunicarte de lunes a viernes de 8 a 14 horas al 2204-9347 o acercarte a Avenida Hipólito Yrigoyen 273 para consultas veterinarias, castraciones, vigilancia epidemiológica y de enfermedades zoonóticas y control de plagas y vectores. Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, Buenos Aires, un gremio fuerte y solidario que construye con responsabilidad y compromiso un mejor futuro para todos los trabajadores de la sanidad. Geopolítica hoy. El zoom sobre la noticia destacada del momento. La columna de Leandro Lauger. Capítulo 15, Cumbre Unión Europea-CELAC en Bruselas. Hace unos días se realizó esta cumbre con 27 países representando a la Unión Europea y 33 representando a los países de Latinoamérica. Uno de los temas que más rispideces generó en la declaración final de esta cumbre fue el tema de Ucrania, que efectivamente la Unión Europea quería ponerlo en la discusión. Brasil y otros países latinoamericanos se negaban, pero bueno, justamente por una posición más neutral en Latinoamérica y una posición mucho más rusofóbica contra Rusia en Europa. Justamente se ganó la decisión más salomónica en la que se muestra una preocupación por la guerra y se apoyan los esfuerzos diplomáticos por la paz. Además se reconocen las posiciones nacionales de cada país y se pide por el sostenimiento del derecho internacional. Así que fue más o menos algo que contente a ambas posiciones. Llama la atención que el presidente chileno Boric, que se dice de izquierda, fue uno de los más potentes defensores de la postura prooccidental contra Rusia, queriendo justamente una declaración abiertamente contra este país y a favor de Ucrania. Entre otros temas que se hablaron estuvo en la agenda del cambio climático, la reforma del sistema financiero internacional, la protección del desarrollo inclusivo, entre otros temas. Pero, por ejemplo, un acuerdo importante es que cada 2 años se va a juntar, va a haber mecanismos de coordinación de este tema, de estos temas diplomáticos que se van hablando cada 2 años para que esto no quede en la nada. Hay que recordar que hace mucho, como 8 años, que no se juntaban los dos bloques. Uno de los temas fundamentales, por supuesto, además de este que acaba de mencionar, es el tema de las inversiones. El presidente español, Sánchez, fue muy expreso en este tema. Se habló de más de 45.000 millones de dólares de Europa para toda la región hasta el año 2027 en más de 100 proyectos en carpeta. Hay que recordar también, o hay que aclarar, que justamente este tema de inversiones y demás acuerdos económicos que se hayan firmado no destraba el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que esto es otra cosa que viene de otro lado y que sigue parado, porque justamente Argentina y Brasil no están muy seguros de que este acuerdo entre Mercosur y Unión Europea sea muy beneficioso para las economías regionales de nuestros países. Muchos países firmaron acuerdos bilaterales Unión Europea y país particular, como por ejemplo Argentina, El Salvador, Ecuador, Honduras, Uruguay y Chile. Y justamente uno de los temas que también se trataron fueron las próximas elecciones en Venezuela. En este caso Lula da Silva y el presidente argentino Alberto Fernández estuvieron mediando para que, haya un reconocimiento internacional que dé legitimidad a el ganador sea cual fuere, de las próximas elecciones en este país latinoamericano. Por supuesto, entonces, para hacer un paneo general, los temas más importantes que se hablaron fueron el tema de la energía, ¿verdad? Después de la guerra con Rusia, lo que hizo este conflicto fue poner en la palestra esta necesidad. Justamente se habló mucho de litio, de hidrógeno verde y de GNL, el gas natural licuado. Además,
hay un claro interés de los europeos en la disputa geopolítica con China y no quieren justamente dejarle el campo orégano a la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, para que justamente se quede con todos sus aliados. Por supuesto, estos acuerdos ponen a Latinoamérica como una fuente de materias primas sin industrializar, prácticamente como ha sido desde hace más de 200 años. Bueno, estamos en el final del programa. Quiero reiterar una cosita con respecto al resultado de Santa Fe y las reacciones que se produjeron. Salió, por supuesto que hubo un mensaje privado de Patricia Bullrich con Puyaro, con el candidato de Juntos por el Cambio por la gobernación de Santa Fe para el 10 de septiembre, donde le pidió que hablara que recibiera el llamado de Carolina Lozada. Antes hablábamos con Cacu, el candidato, Cacu Cándido, el candidato a diputado nacional por ese sector del radicalismo, y admitió eso. Y fue auspicioso, porque es un golpe a la política. Estas cosas, todo lo que había dicho Carolina Lozada y esta manera de hacer política, sobre todo con rivales internos, y no da para tanto, no se puede romper el esquema. Ya Patricia Bullrich había hablado de lo que se ganaba a todo o a nada. Salió Margarita Stolbizer a reprochar, y también el mensaje, y con esto me voy, el mensaje de Jorge García Cuerva, el reemplazante de Mario Poli, elegido por el Papa Francisco encabezando una misa en la Catedral Metropolitana. Es el nuevo presidente del Arzobispado de la Ciudad de Buenos Aires, que dijo no fomentar la profundización de la grieta. La verdad que tenemos que pensar en el futuro y no pensar en lastimar y herir tan fuertemente al rival. Son rivales, no enemigos. Somos rivales. Puede haber rivales, no enemigos. Esto fue Trabajadores y Empresarios. Nos vemos el miércoles que viene. Por supuesto que con Javier Martínez en la operación técnica, Leandro Laugén en la producción periodística. El miércoles que viene nos vemos en Trabajadores y Empresarios de 4 a 5. Gracias. Chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.